Hola señores, bienvenidos a las temáticas de cada día, temáticas que nos preocupan, algunas de ellas, y como es el devenir del día a día, las cosas cotidianas con las que tenemos que vivir, ¿sí? Está con nosotros para hablar de estos temas Romina Ríos, la presidenta de la ONG Protectora. ¿Cómo va, Romy? Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, por favor. Vamos a presentarles a los televidentes, querida Romina, y a vos también, de qué temas vamos a hablar con Romina ya en instantes, ¿sí? Son los temas que definitivamente más te preocupan, nos lo hacen saber por las redes, nos llegan comentarios todo el tiempo, son los temas que más te preocupan. Por un lado, devolución del IVA, desde que se anunció esta medida, mucha gente ya recibió la devolución, otros todavía no, ¿qué está pasando? ¿Cómo reclamar? Bueno, devolución del IVA, uno de los temas que más preocupan en todos nosotros. El copago con las prepagas, ¿sí? Pagás o te debitan, de alguna manera pagás una prepaga y sin embargo te exigen un copago, coseguro, se le llama en otros casos. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuán exigible es? ¿Cómo podemos estar atentos a este tema? Y por supuesto, un tema infaltable en nuestras agendas personales y de la sociedad hoy en día desde hace ya mucho tiempo, que es el alquiler, los alquileres, el elevadísimo costo, ya para quienes tengan que en estos días, en octubre, por ejemplo, actualizar su contrato de alquiler, van a pagar una suba formidable, ¿sí? Respecto de otros tiempos. Y es un tema que parece de nunca acabar. Comenzamos con el primero de ellos, que tiene que ver con devolución del IVA, Romina, ¿te parece? Dale. Te vamos a hacer preguntas así como muy puntuales. Una de ellas es, ya cargué, esto lo dice la gente, Sí. ya cargué mi CBU y no aparezco como beneficiario. ¿Qué estaría pasando ahí? Hay un problema de una inconsistencia de datos. Ahí hay algunos datos, de por sí ya las bases de datos tomadas por ANSES, por AFIP y cualquier otro organismo provincial o nacional no están actualizadas. Ajá. Entonces a veces quedan datos colgados por alguna parte de algún trámite que yo he realizado que me impide que haga esta devolución del IVA que se vea en mi cuenta. Lo Sí. que te quedaría, en ese caso, si ya lo tenés bien acreditado dentro de la página de AFIP, tildado la opción de para la compra sin IVA, en ese caso tenés que hacerle el reclamo a tu banco. Ok. En ese caso, si te resulta ser que AFIP te dice que directamente no sos beneficiario del mismo, entonces ahí sí, en la parte de reclamos y sugerencias también del mismo portal de AFIP, Sí. lleno un formulario y envío la consulta respectiva para que ellos me den una respuesta certera de cuál es el motivo por el cual yo no puedo acceder a este programa. Ajá. En principio, solo debería reunir las condiciones que estableció la resolución, que eran muy poquitas. Ok. Entonces no habría otro impedimento para este beneficio, digamos. Bien. Entonces eso sería lo único que tendría que hacer. Está la otra posibilidad, y aquí viene una segunda consulta, que es, figuran algunas personas como beneficiarios, pero no reciben el dinero, no se les acreditó en la cuenta el dinero. Ese sí ya con el banco. A ese le haces el reclamo al banco Directamente de al que banco. o hay una demora excesiva, recuerden que eran entre 24 y 48 horas el plazo máximo de acreditación, o hay algún inconveniente en la tarjeta o en la cuenta que yo tengo cargada para que me hagan el impacto del beneficio. Recuerden que es solo una cuenta. Claro, eso te iba a decir, si hay personas Exacto. que tienen 2 o 3 cuentas en bancos diferentes. Claro. Es a una Exactamente. cuenta, a la declarada, Exacto. a la que le va a ir la devolución del IVA. Exactamente, tenés que elegir una. Vos podés tener un montón de cuentas, pero tenés que elegir una que es en la cual se va a ver reflejado el impacto de la compra y el reintegro de la misma. Perfecto, perfecto. Yo te quería hacer una consulta sobre este punto, para refrescarlo, porque mucha gente dice, estoy esperando la devolución del IVA y quizá compró algo que no amerita devolución del IVA. ¿En qué productos o en qué artículos sí se da la devolución del IVA? Por el momento no va a estar determinado por productos. Esta resolución tenía para lo que eran los productos de la canasta básica, Bien. en específico los alimentarios. Bien. Como no está establecido en esta resolución un mecanismo para depurar y especificar mediante qué códigos van a estar alcanzados los de la canasta básica, directamente se está determinando o haciendo la diferenciación por el comercio. Cada comercio adherido que venda el rubro alimenticio de canasta básica son los que van a tener el impacto para esa medida. Perfecto. Por el momento no está determinado que sea por producto, o sea que si vas a un hipermercado que vende de todo, hasta Claro. cubiertas para el vehículo, Claro. en ese caso te va a entrar el reintegro por el total del ticket Sí. sin determinar ningún producto.
y no vas a tener ningún problema, salvo el límite, por ejemplo, los 18.800 pesos por mes. Romina, eso va a ser el único inconveniente. Perdón, pero ¿no hay una página que se llama Consulta de Actividades Económicas donde está el listado? El listado está, pero está el de actividad económica, que es un código que vos tenés ante AFIP. En ese código vos te establece qué actividad vos haces. Actividad comercial, prestación de servicios, en términos generales. Sí. Pero no está determinado el producto en sí. Por ende, si vos vas al súper y comprás una lista de productos, te va a hacer el reintegro sobre el final. Pero ahí no están los negocios, el listado de negocios en esa... El negocio sí, pero no los productos como preguntaba el Coco. Vos el producto podés comprar lo que vos quieras. Sí, sí. En realidad va destinado a la canasta básica. Pero los comercios sí tenés el listado de cuáles son los que están inscritos dentro del rubro, digamos, alimenticio. Pero en el caso del hipermercado está inscrito como en el rubro alimenticio, pero vende un montón de otros productos que también van a ir incorporados en el ticket porque no los puede, hoy en día el sistema no los puede diferenciar. Pero el negocio del barrio, por ejemplo, el negocio del barrio debería figurar en esa página. Si está bien inscrito en AFIP, debería figurar. Tiene que tener la identificación en el local como obligación, el local, porque yo veo que muchos no lo tienen y otros tantos pocos sí. Tiene que estar realidad, esa identificación es de antes, es desde siempre. Una vez que vos te inscribís en determinado rubro para prestar servicios o vender productos, tenés que tener esa identificación en la puerta de tu comercio, que especifique ya sea la autorización que vos tenés por AFIP para ese rubro, más las municipales y demás, y si no el código QR, que es lo que más se usa ahora, que es digamos la obligatoriedad para todos de la identificación para que uno también pueda tener esa información o pueda hacer reclamos o denuncias y en el caso de AFIP hagan las inspecciones correspondientes en lo que a ellos, en la materia que a ellos les concierne. Ahora, Romy, no todos los negocios están obuligados, o los negocios en general, no están obligados a registrarse para hacer o para que te venga luego la devolución del IVA. Te pregunto, ahí hay un negocio acá en las cercanías del canal, al que fui el otro día, y me dice, no, nosotros no, me dijo, como que no se habían inscrito ni se movían. Pero no te quita clientes eso, no hace que yo hoy estoy buscando la posibilidad de ir a un lugar donde sí me registro. No sé. Es llamativo todo, hasta la aceptación de tarjetas de crédito o de débito, todo es llamativo para que uno tenga más clientes. El problema es que no hay una obligación a adherirse a ningún tipo de programas, ni compres sin IVA, ni precios justos, ni demás. El comercio es el que decide si se adhiere o no. En este caso, más allá de la adhesión que había, es lo que te decía de la base, la base cruzada de los comercios que están inscriptos ante AFIP con la medida puesta. Entonces no hace falta que vos te adhieras o no, porque a su vez el comercio tampoco hace el reintegro, lo hace AFIP. Claro. El comercio no te devuelve a vos, lo hace AFIP, todo el reintegro a cada cuenta de cada uno de los beneficiarios. Claro. Y fuera de, por ejemplo, el hipermercado que vende, como vos decías, el producto alimenticio, vende ropa, vende, no sé, productos o artículos para el auto, batería, neumático, de todo. Si voy solamente a un negocio que vende electrodomésticos, ahí no va a estar adherido. Exactamente. Dentro del código que tiene de inscripción ante AFIP, no va a estar dentro de lo que es de los que venden, digamos, productos alimenticios o de la canasta básica. Ok, perfecto. Romy, una cosa más, reiterar lo de las billeteras virtuales, ¿no? O sea, las billeteras virtuales, no compramos con eso. Podés tener vos sincronizado, digamos, tu tarjeta de débito con la billetera virtual, pero tenés que hacerla siempre con la tarjeta de débito o la aplicación de tu banco. En ese caso, en algunos casos ha tomado esa operación y les ha hecho el reintegro, pero las billeteras virtuales no, siempre con la tarjeta de débito bancaria. Bien, buenísimo. Pasamos a otro de estos grandes temas que preocupan o nos preocupan a todos, que es el del copago con prepagas, ¿sí? Una primera consulta que tenemos y nos llega por todas las vías de comunicación es, ¿todos los médicos de Mendoza cobran ese copago o coseguro? No podemos llegar a decir todos, pero la gran generalidad sí, porque están alrededor de 25 o 30 asociaciones de profesionales médicos que se han adherido a esta medida. Entonces, aquel que no quiso hacerlo, un poco se vio forzado a hacerlo porque sus propios compañeros lo están cobrando. Entonces queda un poco, entre ellos genera un poco de conflicto. Pero por ahora, la mayoría lo está cobrando. El que no lo cobró es porque siempre cobró de manera particular o no recibía ningún tipo de prepaga u obra social. Por ejemplo, en el caso de los neurólogos, de los psiquiatras, de algún cirujano en alguna especialidad que no recibían las consultas por prepagas. Ok, y aquí se deriva otra pregunta, es, en todos los casos que los médicos, los profesionales médicos, cobren este coseguro o copago,
6.000 pesos. ¿Es el monto máximo o nos podemos encontrar con la sorpresa que alguien nos pida 7, 8, 10? Lo que ellos han establecido es que ese es el monto máximo, 6.000 pesos. Ahora está saliendo un copago Elite, que se le llaman, o Premium, que es una especie de copago diferente o que se está blanqueando, que cobran aquellos profesionales de renombre o de algunas prácticas que no son las comunes. Por ejemplo, las cirugías estéticas, cardiovasculares, todas ellas están hablando de un copago premium, que ya se cobraba y ahora, digamos, se blanquea. Entonces es un poco más alto al resto de las especialidades que diríamos que son las prácticas comunes, la clínica, la pediátrica, etcétera. Ahora, en su momento, y por favor corríjanme si me estoy equivocando, pero en su momento era, o al principio de esta medida, era solamente se paga un copago, un coseguro, para la consulta, no para la práctica. ¿Sigue siendo así? Exactamente, al principio fue así, pero ahora no, porque se han adherido muchos, por ejemplo, los bioquímicos, se han adherido también por las extracciones de sangre, análisis y demás, que también tenían montos muy bajos de lo que ellos pretendían o querían igualar a lo que era una consulta real para ellos. Okay. Entonces, hoy en día, en la mayoría de las prácticas, algunas se están cobrando, no todas. Romy, hablabas recién del copago ese premium y demás. ¿Qué pasa cuando el médico no me da un comprobante sobre eso? Que pasa en varios casos. Es muy común eso, es una práctica que se generaliza un montón y que para los usuarios de medicina prepaga también se generaliza de manera natural, o sea, es como natural ir, pagar y no recibir ningún comprobante a cambio. Como siempre les digo, cada persona que compre o preste servicios o venda productos tiene que tener un comprobante de esa operación. Entonces nosotros sí o sí lo tenemos que exigir. Si el profesional no lo quiere realizar, inmediatamente si estoy en una clínica o en un consultorio, varios consultorios, pedir el libro de quejas y dejarlo asentado o comunicarme de manera inmediata con mi prepaga y hacérselo saber. Porque en ese caso, si no me lo devolvían antes, ahora menos si no tengo el comprobante, pues la prepaga directamente va a decir, mirá, no tengo cómo probar que él te cobró o no cobró. O lo sé, porque varios me lo reclaman, pero no tengo cómo aplicarle ningún tipo de sanción ni demás. Pero todo profesional que cobre por una consulta o por cualquier práctica que haga, tiene que entregar el comprobante respectivo del pago. Y no estamos hablando de un tiquecito si te envió plata por Mercado Pago, no es el tiquecito o el comprobante que te llega a Mercado Pago, sino una factura por servicios, exactamente. Perfecto. Bien, factura que puede ser enviada digitalmente, sí, también. Sí, comprobar obviamente antes de retirarte que te la hayan enviado la factura, porque si no, bueno, seguís en la misma. Si te vas y no te llegó a tu correo electrónico la factura, después va a ser difícil reclamarla. A mí me pasó en algún caso que me dice, mi contador después te manda la factura y la factura nunca llegó. Bueno, pues ese es un tema. Ahora, ¿cuánto, tengo la factura, digital o papel, física? ¿Cuánto, con ese comprobante, cuánto debe reintegrar la prepaga o la obra social por ese servicio de ese médico? Mira, en principio tendría que ser el 100%, porque de todo eso se tendría que hacer cargo a la prepaga. El tema es que esto no está regulado, no está legislado. Entonces, hay prepagas que devuelven el 100%, sobre todo, digamos, las prepagas más top, por decirlo de alguna manera, y hay otras prepagas que están devolviendo porcentajes, 70, el 40%, y hay algunas que no están haciendo devolución de nada al usuario. Entonces, eso también genera un mayor inconveniente para el usuario. Encontrar profesional que atiendan en Buenos Aires, hay infinidad de centros de atención, centros médicos de atención. Acá en Mendoza son más reducidas las opciones. Entonces, generalmente todas las prepagas te están brindando las mismas posibilidades, pues no tenemos tantas clínicas para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vos vas viendo alguna opción de algún profesional que te vaya a atender por tu prepaga y resulta ser que todos te van diciendo no, o el copago es esto, el coseguro es esto, hay que pagar por separado esta. Entonces, más la prepaga y lo que te cobran particularmente es una locura para el usuario. Pero no está regulado cuánto es el porcentaje. Sí debería yo, antes de ir a una consulta, consultar con la prepaga. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto me van a devolver? ¿Cuánto va a ser el reintegro? ¿Y cuándo va a ser el reintegro? Bien. No es lo mismo que sea inmediato a que sea de acá a 60 días, al igual que como le pagan a los profesionales a 3 meses, que me hagan un reintegro a 3 meses. Es una locura. ¿Y ese reintegro? Pero no está regulado todavía. ¿Y ese reintegro de qué manera se haría o se hace o te llega a vos como usuario para tenerlo en cuenta? Mira, depende mucho qué medio de pago tengas vos de tu prepaga. Si lo tenés como débito automático, generalmente a veces te lo acreditan en la misma cuenta. Bien. Si vos pagas en efectivo y la devolución te lo van a hacer en efectivo.
Bien. Romina, entonces, ¿qué nos ampara, digamos, a nosotros en este contexto en el que todo es como nuevo? ¿Sería uno contactarse, lo que dijiste recién, con la prepaga y que te manden qué es lo que rige, qué es lo que puedo exigir, a cuánto me tienen que devolver ese coseguro? Mira, acá hay algo muy claro, que es lo que todos, así como la factura que no pedimos, hay algo que tampoco se tiene en cuenta. Cuando vos ingresás a una prepaga o a una obra social privada, vos tenés un contrato con esa prepaga. Sí. Que no te lo muestren poco, te hablen o una de los vendedores te asegure que te cubre todo esto y eso es otra cosa, pero vos tenés un contrato y en ese contrato tenemos obligaciones ambas partes. Cuando yo firmé ese contrato, vos prepaga, no me dijiste que yo iba a tener todo este problema de copagos, extras y demás, sino solo que iba a tener esto, el periodo de carencia iba a ser esto, que me cubría determinadas cirugías, etc. Entonces lo que estás haciendo ahora es incumplirme ese contrato. El tema con el profesional lo arreglás vos. Es un contrato también que hiciste con el profesional, claro, o con la clínica o el consultorio. Claro. Lo hiciste vos, lo resolvés vos. Pero al usuario hay que cumplirle el contrato que firmó, porque eso es la base que nosotros tenemos de lo que vos me ofertaste, de lo que yo contraté y de lo que estoy pagando mes a mes. Claro. Si hay un cambio sustancial, como por ejemplo es este, o que de repente te digan en la clínica tan famosa que te cubría tu prepaga, ahora te va a decir no. Entonces hay un cambio sustancial en ese contrato, la prepaga te tiene que notificar a vos fehacientemente y de ahí vos decidís qué hacer. Bien. Si te cambiás a otra prepaga, si pagás una diferencia para pasarte un plan mejor o directamente das de baja la prepaga porque no lo podés pagar más y vas a los efectores públicos que tiene la provincia. Pero eso sí es lo que a vos te ampara tu contrato. A mí me ofrecieron esto, yo tenía esto y esto es lo que se tiene que cumplir. Bien. Esto nos atraviesa a todos estos temas, sí. Por eso también Verónica quiere preguntar algo. ¿Pero? Sí, bien, yo te quería hacer una consulta. Estamos en octubre, el mes rosa, ¿sí? Todas nos vamos a hacer nuestros estudios, mamografía, ecografía mamaria y demás. Sobre eso, ¿te pueden cobrar un coseguro sobre esas prácticas? Que es un PMO, digamos que es un plan médico obligatorio que vos te lo tenés que hacer y demás? ¿Te lo pueden cobrar el coseguro? Esa es va como ligada a la pregunta que hizo Coco. No, en el principio del convenio que ellos hicieron establecían que era para las consultas. Obvio. Luego la mayoría se fue adhiriendo y fue cobrando. Como esto no está de manera explícita ni escrito en una ley o en una reglamentación, te vas a encontrar con la sorpresa cuando vos llegues. En principio no deberían cobrarte un coseguro por este tipo de prácticas y más si están incluidas en el PMO. Eso no debería suceder. Si sucede, bueno, ahí podés hacer la denuncia en la superintendencia, que lo pueden hacer de manera presencial o virtual. Y en aquellas localidades más alejadas que les cueste venir, porque está acá en la ciudad de Mendoza la oficina de la superintendencia, pueden también dirigirse a la Oficina de Defensa del Consumidor que tengan en su municipio. Eso es muy importante porque en el caso, como decías, son controles, está bien, pero hay controles y controles que se tienen que hacer de manera más recurrente, sobre todo cuando ha aparecido algo. Entonces no podés esperar los tiempos de que tu prepaga te responda o ver cuántos análisis o estudios más tenés que hacerte y toda esa cantidad de estudios los tenés que pagar de manera individual y de tu bolsillo. Y en el momento, porque no te lo hacen, lo hacemos y después lo abonás. Sí. No, hay que abonarlo ahí. Entonces, ahí lo que está en riesgo es la salud del usuario, que es el principio fundamental antes del, principio económico, que sería en este caso la discusión entre prepagas y obra social. Es que hay varias enfermedades que implican eso. Eso quería acotar, que hay varias enfermedades que, como decía Vero, implican eso, ¿no? Sí, los pacientes oncológicos, enfermedades crónicas, las personas con discapacidad. La salud de la gente. Exacto, incluso hace poquito se reunieron también los padres apoyando, en el caso de los prestadores para los chicos con discapacidad, para apoyarlos porque justamente ellos también necesitan una continuidad de tratamiento, de acompañantes terapéuticos, etcétera. Entonces es muy importante, no es un chiste de que cobrar 6.000 o 3.000 o la diferencia o si me reintegran o no, es un tema de salud. Exacto. Romy, ¿qué pasa con las prepagas y los diferentes planes? Por ejemplo, estoy en un plan básico que supuestamente siempre tenías un copago determinado. ¿Eso se modifica al tener un plan básico? ¿Me lo pueden modificar? ¿Decirme que va a ser más caro ese copago? ¿O por ahí que alguna prestación ya no la tenga más? ¿Que me lo modifiquen? ¿Es legal eso? El plan se puede llegar a modificar siempre que esté debidamente fundamentado. Es decir,
que la prepaga le diga a la superintendencia, mira, Sí. por todos los costos que yo tengo, no puedo seguir manteniendo este plan. Entonces necesito que me autorices este aumento en el copago o en la cuota de este usuario. De estos usuarios porque son franjas, digamos, sí, no sí. es uno solo. Entonces, previa autorización de la superintendencia se podría hacer. Y una vez que la superintendencia notifique eso a la prepaga te lo tiene que notificar a vos. Y estamos hablando de 30 días mínimos de antelación. Claro, para saber qué hacer. No en un mensajito o no de manera genérica en algún portal o cuando fuiste a la clínica, en el consultorio o a la prepaga que estuviera. No, te lo tiene que mandar al correo que vos tengas denunciado o a tu domicilio mediante una carta certificada. Bien. Perfecto. Romy, vamos a pasar al último tema. Dolor de cabeza. Le está trayendo a muchísima gente. No se está trayendo un tema, como decía recién, que parece nunca acabar. El tema alquileres. Creo, decime en todo caso vos que debes tener un panorama mucho más completo, que se están dando una variopinta de casos por fuera incluso de lo que marca la ley, ¿no? Donde algunas inmobiliarias se ponen a la altura de lo que está pasando a la gente va y propone o acepta cosas que por ahí nos entrampan también. ¿Qué pasa si me piden hacer un contrato en dólares de alquiler? Un contrato de alquiler en dólares. ¿Es legal esto? Mira, en realidad no es legal ni ilegal. Hay un gris en la ley que si bien es un gris tomado por las partes que intervienen en el contrato, generalmente el propietario, que es quien pone las condiciones. Sí. Tenés 2 artículos específicos que se utilizan para este tipo de contratos. En lo que es locación de viviendas específicamente, la obligación es de dar sumas de dinero. Sí, Y el dinero, en Argentina, el único dinero que tenemos en nuestra moneda es el peso argentino. correcto. Después tenés otro artículo que habla de la obligación de dar cosas. Y en ese caso entraría, digamos, el dólar a funcionar. Sí. Como este es un contrato entre privados, por más de que en el 2020 con esta aprobación de la ley se reguló esta intervención del Estado a través del índice de ajuste que se hacía anual y demás, sigue siendo un contrato entre privados. Entonces, vos y yo podemos convenir las condiciones que nosotros dos Queramos. exactamente. Acordemos. Mientras vos y yo lo aceptemos, podemos poner infinidad de cláusulas en el contrato. Ahora bien, ¿cuándo va a surgir ese problema? Cuando vos o yo tengamos algún inconveniente en esa cláusula, que generalmente se va a dar cuando yo ya lo firmé al contrato, ya está vigente el contrato. Ok. Entonces ahí puede ser la cláusula de los dólares, la devolución pintada del departamento o los arreglos o que estaba en peores condiciones de lo que decía el contrato. El inmueble se cae a pedazos básicamente y encima me quieren cobrar los arreglos para él mismo. Por dar ejemplos, porque hay infinidad de situaciones que se pueden dar. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer, primero podría llegar a ser una mediación, pero después me tengo que ir a una sede judicial, tengo que ir con un profesional para que ese profesional le diga al juez, mira, esta cláusula es abusiva o esta cláusula es ilegal, esta cláusula no se puede hacer. Y el juez, depende de su criterio, va a interpretar si esa cláusula va a quedar sin efecto, por ejemplo la de los dólares, Sí. o si se va a interpretar de otra manera. Bien. ¿Me explico? Entonces, ese es el inconveniente que tiene, que no es algo que vamos a resolver vos y yo por fuera. Sí lo podemos convenir por fuera. Podemos poner lo que vos quieras. Hasta te puedo poner que no tenés que tener perros, ni niños menores, ni otra Correcto. persona y demás. Sí. Después, esas cláusulas son totalmente ilegales también. Y sin embargo, se ponen en los contratos. Entonces, lo del dólar lo que ha hecho, hablábamos justo con la productora detrás de cámara, se ha realizado siempre, pero con personas de alto poder adquisitivo. Siempre se han manejado en dólares, Sí. porque podían acceder al dólar, porque se manejaban en dólares Sí, sí. y era una práctica habitual para ellos. Luego de la pandemia se empezó a utilizar esto de decir el dólar para que no tuvieses tu valor, digamos, desmejorado, el valor que vos recibías por el alquiler. Entonces se empezó a generalizar a todos hasta un punto de llegar de decir, yo no puedo acceder al dólar, vos tampoco podés acceder al dólar. Bien. ¿Cómo pretendés que te pague con dólares en Argentina, en donde la mayoría no tenemos el acceso al dólar, más al dólar oficial? Obviamente, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, y ahí viene una segunda pregunta sobre este tema que te queríamos hacer y es, ¿aceptan las partes? ¿Acepto yo que voy a ser el inquilino? ¿Acepto la propuesta y acordamos? Va a ser en dólares. ¿A qué valor de dólar? ¿Al dólar oficial, al dólar blue, al dólar no sé cuánto? Primeramente, el dólar blue, ya sabemos todos, es ilegal. O sea, no, ni siquiera es como que podemos decir se compra, se vende, se pone como parámetro para el valor de cuándo sube, cuándo Sí. baja y demás. Sí. Pero el dólar oficial es una realidad que no se utiliza de parámetro para nada.
Entonces ahí es donde está el inconveniente. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué valor del dólar vamos a tomar? Okay. Si tomamos el blue, obviamente que ya voy a tener un perjuicio yo como inquilino. Sí. ¿Me explico? Y no va a ser el valor real que yo pueda pagar, porque yo cuando vaya a cambiar dólares, obviamente me lo van a cambiar al blue, pero va a ser, la diferencia va a ser muy grande al más del doble con el dólar oficial. Sí. Entonces, obviamente ya hay condiciones que son perjudiciales para el inquilino. Romy, mencionaste recién un gran tema, que es el tema de los perritos, poder tener perritos si voy y alquilo un lugar o no. Dijiste que esa cláusula no era legal, porque hay problemones. Me llegan todos los días este tipo de reclamos de personas que no pueden alquilar o que los echan de sus lugares por tener perritos, que sabemos que justamente se promueve la adopción. ¿Qué pasa específicamente con ese tema? Mira, vas a tener distintas situaciones dependiendo de dónde alquiles. Si vos alquilás en un consorcio o en un edificio, ese consorcio tiene un reglamento de copropiedad. Y en ese reglamento están establecidas todas las condiciones. Si todos los propietarios se pusieron de acuerdo y establecieron que estaba prohibido que alquilaran o vivieran personas que tuvieran mascotas, bueno, hay que cumplirlo porque está en el reglamento de copropiedad. Ahora bien, si estás en un departamento o en una casa particular y te hacen esa salvedad, no es que esté prohibido, pero sí hay ciertas condiciones que hacen al complejo en sí. Si es como una reglas de sola casa, convivencia, digamos. exactamente, si es una sola casa o un solo departamento y no hay inconvenientes, sería un gusto del propietario que de vos. Y los daños que haga tu mascota en la propiedad los tenés que arreglar vos y dejar la casa en perfectas condiciones como la recibiste. Claro. Entonces es más un gusto del propietario que de lo que legalmente se puede exigir. No se puede exigir ese tipo de condiciones o qué personas tienen que vivir, las tenés que denunciar vos cuando vas a alquilar. Pero no podés poner que no hayan niños, que no hayan mascotas, que no hayan... Eso no se puede poner. No se podría, legal, pero se pone. Entonces volvemos a la misma condición. En privado podemos poner las condiciones que queremos y si las aceptamos, las aceptamos. Ya estamos ahí. Si las quiero discutir, me tengo que ir a sede judicial. Bien. Romy, te hago una consulta, renovación. Un tema que también, viste, como que te preocupa, porque decís, tengo que ahora reactualizarlo, renovarlo. ¿Qué pasa si venía pagando, obviamente no me pedían en dólares, pero ahora es desde el ¿es legal? Que calculo que no, desde la inmobiliaria ya me plantean el tema en dólares, por una cuestión de actualización y de todo lo que está pasando. ¿Qué tengo que hacer? Porque tengo entendido que eso no es legal. Volvemos a lo mismo, son sumas de dinero, pesos argentinos. No te pueden pedir ni pagaré, no te pueden pedir dólares, ni ningún otro valor en cambio. Oro, pepitas de oro, no te las pueden pedir. Pero bueno, pasa, y es lo que te digo, como no se va a hacer público, salvo que tengas el chat de WhatsApp escrito o un correo electrónico y después puedas denunciar en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, en ese caso sí, pero igualmente la inmobiliaria te va a decir, el propietario no te quiso alquilar. ¿Por qué? Claro. No sé, no quiso el propietario. Nunca lo vas a saber al motivo, pero te va a pasar eso, que cada vez que vos plantees un inconveniente, va a ser un motivo más para que o no te alquile el propietario o no te alquile el inmobiliario. Claro. Romy, la última de mi parte al menos, luego de la última discusión o debate acerca del tema alquiler en el gobierno, ¿ha habido algún cambio sustancial o se espera algún cambio sustancial? Todavía no, volvió con las modificaciones, exactamente, volvió con modificaciones a diputados ahora, se volvió a cambiar el plazo para realizar el contrato mínimo, digamos el plazo legal mínimo, y también el índice por el cual se iba a actualizar, así que tiene que volver a tratarse, si se aprueba ya quedaría, digamos, ese proyecto nuevo. Hasta el momento no ha salido la sanción definitiva. Perfecto. Sabés que te seguiremos consultando. No, por favor, un placer. Y sabés que te queremos. Gracias. Yo también las quiero. Como siempre. Gracias. Romina Ríos, presidenta de Protectora ONG.